You don't speak Spanish or no hablas inglés? No problem. We have included subtitles for English, Spanish, Portuguese and French. Y era un estigma horroroso socialmente decirlo. Por lo tanto, yo en ese aspecto me mantuve, no le explicaba a nadie. Te casaste con una mujer, pero también me dijiste que eres gay y no te gustan las mujeres. Sobre lo que representó la política de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher. Decía que era una enfermedad adquirida, no era una enfermedad, o sea, como es una enfermedad que la persona la tiene porque ha querido. ¿Introvertido o extrovertido? En la mitad, en el medio. ¿Sexo o chocolate? Sexo. ¿Gatos o perros? Perro. ¿Ciudad grande o un pueblo? Ciudad. ¿Amigos con beneficios o una relación estable? Una relación estable. ¿Hawái o Alaska? Hawái. ¿Backpacking o hotel? Backpack. ¿Vivir para siempre o ser capaz de teletransportarte? Teletransportarme mejor. Me llamo Manuel, vivo en Barcelona, tengo 59 años y soy profesor de telecomunicaciones en un grado superior en Barcelona. En el 87, a raíz de una dolencia, me hicieron un test del VIH y resultó que tenía VIH positivo. Yo tenía 25 años y estamos hablando del 87, el cual era un estigma horroroso. Y bueno, eso fue un acontecimiento que ha condicionado toda mi vida desde entonces, ¿no? Todo lo que he hecho en mi vida. He tenido la suerte desde el principio de tener muy buena atención médica. Seguí todos los tratamientos que había en la época, que eran tratamientos paliativos, no hay tratamiento que cure el SIDA, pero creo que he tenido una actitud responsable con respecto a la condición esta, ¿no? Pero sí que condicionó mi forma de relacionarme con mi familia, con mi trabajo, con mis amigos, porque tenía como una sentencia de muerte con la cual me he ido manejando con los recursos que tenía. Al principio es difícil de asumir, o sea que yo quería al principio olvidar que tenía esa condición, porque estamos hablando en los años en los que se moría Rod Hudson, se moría Freddie Mercury y era un estigma horroroso socialmente decirlo. Por lo tanto, yo en ese aspecto me mantuve, no le explicaba a nadie, ¿no? Es algo que he vivido personalmente sin explicar a nadie durante muchos años por el estigma, y lo horrible es que una sociedad genere un estigma horrible a personas que están padeciendo una enfermedad. Esa es la situación. Y después me fui manejando en mantener mi nivel de salud lo mejor posible. He tenido un muy buen soporte de mi familia, afortunadamente. He tenido un buen grupo de amigos y tengo una buena vida. Durante mucho tiempo no tenía relaciones y me costaba mucho incluso comenzar ninguna relación con otro hombre, porque ya solo el hecho de tener que explicar era como una vergüenza, te sentías como avergonzado por el estigma que llevaba, ¿no? Bueno, después sí explicaba, y cuando ya se sabía que no se podía transmitir teniendo unas prevenciones en las relaciones sexuales, después sí que había tenido. Me contaste que te casaste con una mujer, pero también me dijiste que eres gay y no te gustan las mujeres. ¿Puedes explicar las circunstancias? Sí, es quizá un caso que no es muy común, pero yo había conocido a una mujer que era mayor que yo y ella me ayudó en esta etapa de mi vida y afrontando el ser seropositivo, y entrevistábamos mensualmente durante un año más o menos, y nos dimos cuenta de que había cierta afinidad entre los dos, y ella estaba sola, yo también estaba solo, y aquí en medio hubo muchas circunstancias que sería muy largo de explicar, ¿no? Pero que nos llevó a darnos cuenta de que podíamos convivir juntos y ayudarnos mutuamente. Y si algo tiene bueno una relación es que dos personas, los seres humanos, compartan y se ayuden, y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Estuvimos viviendo durante 11 años juntos y después ella falleció y yo después he continuado con mi vida. Empecé los tratamientos en el año 98, los nuevos tratamientos, y bueno, al principio durante bastante tiempo tampoco se sabía el resultado final, ¿no? Afortunadamente en mi caso ha ido muy bien y yo siempre he tenido la suerte de contar con muy buenos médicos en los que confío, ¿no? Que me han ayudado, y una vez que estás siguiendo el tratamiento, ves que el tratamiento funciona porque he tenido un buen estado de salud, me cuido en mi dieta, hago ejercicio regularmente y tengo una vida prácticamente, diría que como cualquier otra persona. Tuve alguna enfermedad que en el medio, tuve algún episodio en que había tenido complicaciones de salud, porque claro, los primeros tratamientos eran muy agresivos, perjudicaban el riñón, los riñones, el hígado. Sí, he tenido complicaciones de salud, pero siempre he ido sobrellevándolo así. Además de los tratamientos farmacológicos que hay para el tratamiento del VIH, yo me he ayudado de todo lo que tenía a mano, y sobre todo en la primera etapa en que no había farmacológicamente ninguna solución, ¿no? Como tratamientos con hierbas, una dieta adecuada, hacer ejercicio, cualquier recurso, meditación, yoga. ¿Cómo es tu vida con el SIDA? Sigo los tratamientos, los controles periódicos que hago. Estoy muy bien, estoy indetectable desde hace como 20 años. Hago una vida prácticamente normal. Ahora mismo estoy de baja por otro problema de salud que tuve el año pasado, que tuve un cáncer, y estoy planteándome a lo mejor jubilarme dentro de poco, y estoy en una prejubilación que estoy disfrutando mucho.
porque estoy libre. Pero bueno, viendo como el encuentro de salud y planeando el viajar, es una de las cosas, es mi principal hobby y siempre estoy pensando en algún proyecto, algún viaje. ¿Cómo piensas que sería diferente tu vida si no hubieras tenido esa enfermedad? Es difícil saber porque la persona que soy en la actualidad, o sea, ese evento a mis 25 años, el conocimiento de que era positivo cambió completamente mi biografía. Y entonces ahora soy la persona que soy con todas las dificultades que he pasado y demás por eso, ¿no? No, es difícil imaginarme cómo hubiera sido mi vida. Hubiera tenido unas relaciones, no lo sé. Hubiese salido del armario en aquella época porque ya había salido del armario con mis amigos y hubiera salido también con mi familia, no lo sé. Eso sí que a nivel de evolución de tomar conciencia de mi condición de género me limitó mucho, ¿no? O sea, pero también fue una experiencia que he tenido que sobrellevar y que me ha ayudado a formarme y estoy bien. ¿Puedes explicar un poco cómo era la situación en los años 70, cómo era en los medios de comunicación, cómo trataba ese tema? Porque yo, por ejemplo, yo no he experienciado, porque soy demasiado joven, así yo no me puedo imaginar cómo salió. Era o sea, como sociedad en general tenemos que hacer mucha reflexión y creo que ahora en algunos aspectos se está haciendo un poco de reflexión sobre lo que representó la política de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, criminalizando a la persona que estaban enfermos, negándoles los tratamientos. Decía que era una enfermedad adquirida, no era una enfermedad, o sea, como es una enfermedad que la persona la tiene porque ha querido. Y en los primeros años promovían los tratamientos, la investigación para los tratamientos, eran enfermos que estaban completamente estigmatizados. Hay una serie en Netflix, se llama Pose, que habla de un poco de esa época, ¿no? De cómo se vivió en Estados Unidos los años 80, cuando los colectivos gay cada semana enterraban a 2 o 3 amigos, iban continuamente a funerales y además con el estigma que suponía la enfermedad, el cáncer gay, ¿no? O sea, el estigma fue un sufrimiento añadido imperdonable como sociedad. Y para las personas que vivíamos ahí escondidos, era una situación de un miedo y una vergüenza terrible. Bueno, era todo muy desalentador. Yo recuerdo que, claro, procurabas mantenerte informado continuamente de los avances que había. Y recuerdo en la revista Science leí un artículo y estuve una semana completamente deprimido porque era muy complicado abordar un virus como el virus del VIH, porque era un retrovirus diferente de cualquier otro virus. Las líneas de investigación fracasaban, los medicamentos eran muy agresivos. O sea, y socialmente además es que era horrible, ¿no? O sea que muy complicado para los que vivíamos aquella situación. ¿Cuánto tiempo pasó cuando se detectó ese virus? ¿Después de cuánto tiempo se sabía cómo se podía cuidar de eso? Los primeros casos fue en el año 82 y en el 97, 96 empezaron los primeros tratamientos efectivos. Desde el 82 hasta el 96 había tratamientos con AZT, que era un retroviral, pero era un medicamento paliativo con muchos efectos secundarios. Igualmente no curaba y la gente acababa muriendo. O sea que durante muchos años mucha gente se murió por no poder tratar la enfermedad. ¿Cuándo se sabía que con preservativos se puede cuidarse con preservativos? Transmitir en el 84, 85 ya se sabía que, teniendo las precauciones de usar preservativo, que no se transmitía, pero eso tardó mucho en esto porque había una campaña como de pánico y mucha desinformación, ¿no? De que una persona con SIDA era como una especie de apestado, ¿no? Antes de que detectaban el virus, ¿tú tenías miedo de tener eso? Por supuesto, desde el 82, yo fui detectado en el 87, era una cosa que en la comunidad homosexual se sabía que había el peligro continuo de contagiarte, sí. Sí, se vivía realmente con mucho miedo y por mucha desinformación, porque desinformación era porque no se sabía en aquella época tampoco, ¿no? Los primeros años sí que se moría la gente, no se sabía cuál era el método de transmisión, o había mucha desinformación. Después de que lo sabías que lo tenías, ¿has buscado como otras parejas que tienen el SIDA también? Porque yo me imagino que los dos ya lo tienen, entonces... No he tenido pareja, no he tenido ninguna pareja que fuera también positivo. Okay, es que no tuve pareja, de hecho. Había tenido alguna relación, pero no tuve pareja estable. Y seguramente condicionado por esto. Yo mismo me autocondicionaba de que era imposible tener una relación de pareja viable o que pudiera construir una relación de pareja, y eso, claro, es terriblemente frustrante, ¿no? ¿Qué piensas que tienen todos los seres humanos en común? Como mi experiencia como profesor, una de las cosas que he experimentado y me hace muy feliz de tener esta profesión es que a todos los humanos nos hace felices aprender. Ver jóvenes o a niños, ¿no? Que cuando
comprenden un concepto que es abstracto, difícil, que se sienten felices, ¿no? Si no me alargo mucho, explico una experiencia. Unos años hice secundaria y enseñaba matemáticas y había una niña que tenía 16 años, 14, no sé, era de secundaria, y no sabía restar. Y entonces le estuve explicando cómo se hacía y en el momento que lo entendió, el ver la imagen de alegría, ¿no? ¡Ah! Lo entiendo, ¿no? Y es algo que tenemos todos los humanos en común, sea matemáticas, sea música, sea un videojuego. Aprender es algo inherente a todos los humanos y aprender siempre nos hace felices. Como profesor, ¿tienes algún consejo de cómo hacer ese proceso de entender la cosa más fácil? Sí, yo digo que uno tiene que enamorarse de lo que quiere aprender primero, poner sentimientos. O sea, si alguien quiere aprender un idioma y detesta la cultura de ese idioma, lo que sea, yo creo que lo va a aprender forzado. Pero si uno pone la actitud de intentar conocer no solamente la gramática o la estructura de un idioma, sino conocer la cultura del país, la historia, y enamorarse, ¿no?, de esa sociedad, después es mucho más fácil. Hay que poner sentimiento a lo que se quiere aprender. Thank you very much for watching this video. We hope you enjoyed it. If you want to see more videos like that, please subscribe to the channel by clicking on the logo.